Los caracteres del derecho constitucional actual. Actualmente, el derecho constitucional consta de 4 caracteres, los cuales son: 1. La transformación de la soberanía. 2. La ductilidad constitucional. 3. La aspiración a la convivencia de principios. Y 4. Una dogmática fluida. Como primer punto, tenemos la transformación de la soberanía, la cual viene a ser uno de los temas fundamentales del estudio del derecho constitucional. La soberanía la podemos comprender como el poder supremo e independiente de dirección política de una sociedad. Por lo tanto, el incumplimiento de ella viene y afecta el desarrollo de otros muchos campos de la vida en sociedad. La soberanía nace con una concepción absolutista, en la medida en que el Estado justifica su existencia misma con la concepción de poder superior, sobre el cual en principio no podría existir otro. La soberanía fue la que permitió al Estado ser Estado y además luego hace surgir el republicanismo. Con la revolución del siglo XVIII, la soberanía pasó del monarca absoluto al pueblo o a la nación, hablando en los términos de la Revolución Francesa. Y esta comenzó a ejercerse mediante representantes, y es de ahí de donde surge la idea de una democracia representativa como un régimen político. 2. La ductilidad constitucional. La ductilidad surge como un núcleo esencial del derecho del constitucionalismo contemporáneo. Parece vislumbrarse en México a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos el 10 de junio del 2011, creando un gran impacto de los valores, principios, objetivos políticos, directrices, jurisprudencia y tratados internacionales sobre el conjunto del sistema jurídico, lo cual crea una rematerialización constitucional, lo cual viene y implica que el derecho se aproxima a la moral y que la moral se aproxima al derecho. La ductilidad constitucional ha traído como resultado la exigencia de una dinámica intelectual y en las prácticas de los jueces que los obliga no solo a analizar e interpretar y aplicar, sino a identificar el derecho válido sobre la realidad actual y el modo en que deberán operar con él y en él, caracterizado por la existencia de un derecho por principios que lo vincula a ajustarse a la instrumentación de nuevas técnicas de interpretación propia de los principios constitucionales, como el pro persona y los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, así como mayores márgenes de actuación, con lo que se renueva su propia actividad judicial. Punto 3. La aspiración a la convivencia de principios. La Constitución no se limita a organizar los poderes del Estado, sino que, por el contrario, contiene ella dentro de sí un sistema de valores, y estos pueden ser encontrados desde el preámbulo, donde se contiene la aspiración constitucional de alcanzar una convivencia democrática, establecer un orden económico y social justo y garantizar el Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley, así como la protección de los derechos humanos. Por cuarto punto y último, tenemos una dogmática fluida. La supremacía de la Constitución radica no únicamente en el hecho de ser la norma del orden jurídico, sino también en el hecho de ser el fundamento de la configuración de la vida de la comunidad política. La Constitución viene a ser un depósito formal de ideas que limitan la actividad cotidiana del poder político y la cual establece un orden. El Estado de Derecho al Estado constitucional. Bueno, para empezar, el Estado cuenta con 3 modelos, que es el absolutista. El Estado absolutista ha desaparecido casi en su totalidad. Sin embargo, existen países que aún se rigen con él,
que puede ser Arabia Saudita, el Vaticano, Omán. Es un sistema de gobierno absoluto, y eso quiere decir que en cualquier poder que reside es en una sola persona, que manda sin rendirle cuentas al parlamento o a la sociedad o al pueblo en general. El absolutismo fue muy usual desde el siglo XVI hasta la mitad del siglo XIX, cuando diversas revoluciones lo derrocaron. Y al igual que el otro modelo es el Estado de Derecho y el otro es el Estado constitucional del derecho, que les voy a hablar a continuación. Bueno, el Estado es un modelo, el Estado de Derecho es un modelo que ordena para un país por el cual todos los miembros de una sociedad se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente. Es una condición política que no hace referencia a ninguna ley en concreto. Implica que cada persona está sujeta a hacer cumplir la ley, y las personas que son legisladores son los encargados de hacer cumplir la ley, que está escrita, que es la norma jurídica, y las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico, y está preestablecido que aceptan al que se somete a sus formas y contenidos. Bueno, y para decir cómo surgió, pues el Estado de Derecho surgió en el siglo XIX en Alemania, y tiene como fundamento a oponerse a las ideas de que el Estado está por encima de todo, incluso pues de las leyes. Así surge para dar como una cierta protección dentro del marco jurídico a los habitantes de un estado. El surgimiento del Estado de Derecho coincide con el final del absolutismo e implica la imposición de la burguesía entre el siglo XVII y el siglo XIX, que a partir del como el poder económico alcanzado impulsaron reclamos políticos y determinaron una transformación radical en la sociedad y el concepto del Estado. Y bueno, cuenta con unas ciertas características que se me hace bueno que les pueda platicar para que les quede como un poquito más claro. Todo Estado de Derecho se debe basar en el principio de legitimidad de los derechos de los ciudadanos. Eso quiere decir que sirve para promover el valor de la igualdad y la dignidad de todas las personas a través de acciones políticas del Estado. Y de ahí que el Estado de Derecho se caracterice por tener los siguientes pilares para fundamentar el orden político de un país, y entre ellos es el ordenamiento jurídico, que se debe establecer de manera democrática y sin abusos de poder, porque en el absolutismo, como les había platicado antes el Estado era más importante que la ley. Entonces las personas que eran las encargadas del Estado pues cometían abuso de poder. Entonces quisieron terminar con todo eso. Después es la división de los poderes, que es el ejecutivo, judicial y legislativo. Permite elaborar planes de trabajo en función del desarrollo político y social de un país. Todos aquellos individuos que conforman el gobierno, los entes y órganos públicos y la administración pública, que debe actuar según los límites establecidos en la ley, y pues también que están regidos a través del poder judicial. Se han de garantizar los derechos fundamentales del hombre por medio de una serie de reglamentos creados en función de salvaguardar los derechos civiles e individuales de las personas. La aplicación y cumplimiento de la ley debe ser por igual a todos los ciudadanos, sean funcionarios públicos o no, y sin importar el cargo político que tengan asignado. Todos los ciudadanos tienen por igual los mismos deberes y derechos. Bueno, aquí lo ponen o lo implementan porque sí, había abuso de poder y las personas que tenían cargos no podían ser menos que otras personas. Entonces, ellos contaban con más privilegios y las personas o los ciudadanos pues tenían que acatar a lo que les ponían, a lo que les decían. Entonces, ahora ahí ya se hizo la igualdad de que, bueno, tú eres un servidor público,
tiene los mismos derechos de una persona que es una ciudadana, un ciudadano. Todos tienen los mismos deberes y los mismos derechos. Entonces, de ahí, como otra de las características es de que se hace la democracia como un método de gobierno para permitir que sea el pueblo quien decida cuáles van a ser sus representantes mediante el voto, porque antes pues no era así. Las personas que tenían el cargo se las dejaban a otra persona, ya será su familiar o un amigo, pero no había alguien que en realidad dijera, bueno, yo voy a dejar el cargo y le voy a asignar a otra persona que se lo merezca, pero que la gente decida quién es. Puedo poner como 3 personas diferentes que den sus propuestas, el pueblo los escuche y ellos sepan y elijan quién es la mejor opción para el país. Por eso se crea la democracia. Pero aún así, no obstante, incluso en la democracia, lamentablemente pues siguen pasando, o sea, generan los abusos de poder, los cuales pues el Estado de Derecho queda arreglado por la corrupción y la violación de los derechos. Así como fue antes, es ahora lo mismo, porque nuestras autoridades siguen haciendo el abuso de poder. Entonces, pues quedamos igual que siempre, porque sienten que tienen un cargo grandísimo. Obviamente sí es grande, pero se sienten superiores a las demás personas, a nosotros los ciudadanos, y creen que ellos pueden hacer lo que les plazca, y pues en realidad no es así. Por eso se queda de que el Estado de Derecho, como lo mencioné anteriormente, es pura corrupción y violación de derechos. ¿Cómo se aplica el Estado de Derecho? Bueno, la ley debe ser aplicada por igual a todos los ciudadanos de un país sin importar su clase social. Todos deben ser juzgados de la misma manera, bajo los reglamentos que nuestra ley lo estipule. Aquí nos podemos dar cuenta de que ya el Estado de Derecho empieza a decir, bueno, ninguna clase social aquí importa. Si tú eres muy rico, si tú eres muy pobre, al final de cuentas se te va a juzgar de la misma manera. Si tú robas y eres pobre, te van a dar tantos años de cárcel. Y si tú robas y eres rico, vas a tener lo mismo. Y les voy a dar como un pequeño ejemplo de cómo se aplica el Estado de Derecho. Es el respeto de los derechos individuales, en los cuales pues queda determinado prohibido lastimar o torturar a una persona por parte de los cuerpos de seguridad, más allá de su culpabilidad. O sea, podrás ser la persona más mala y hayas cometido el más peor delito, no tienen derecho las autoridades de lastimarte ni torturarte. Si no, pues se te va a juzgar como es y ya. Entonces, esta es una manera de garantizar el Estado de Derecho de todos los ciudadanos. Según el caso, pues será juzgada la persona cumpliendo lo establecido en la ley. Entonces, ahora nos vamos a el Estado constitucional, que es una parte también de nuestro tema. Bueno, ¿qué es? Lo que denominamos Estado constitucional es una construcción de los juristas que comenzó a elaborarse en los años 70 del siglo pasado y que hoy en día el discurso jurídico se mantiene como elaboración teórica dominante. Se trata del análisis y propuestas diversas que se han sucedido en el mundo, de que sea el jurídico anglosajón, el continental europeo y además el latinoamericano. Además que la evolución del Estado legal, donde adquiere carácter de norma fundamental o suprema que sustenta el ordenamiento jurídico que condiciona no solo el actuar de los órganos del Estado, sino también la validez del resto de las normas que hacen pues estos ordenamientos jurídicos. Y les voy a platicar también de una de sus características. Desde que se creó la concepción de los derechos humanos como fundamento y el fin del estado del orden jurídico. Y el poder y los derechos, los actos públicos y privados, tanto como la ley, serán sometidos y subordinados a la Constitución. Principio de constitucionalidad, crisis de la legalidad y en su administración presenta una autonomía funcional. Y a diferencia del Estado legal, que proyectaba la supremacía de la ley sobre los demás mandatos jurídicos, el Estado constitucional propone la supremacía de la Constitución
en el ordenamiento jurídico, reconociendo obviamente su carácter de norma y normas y además su fuerza legitimadora. En orden pues de estas ideas, si el Estado legal imperaron las reglas y la su subsumpción en el Estado legal, entonces en el Estado constitucional resaltarán las premisas esenciales, tales como los valores, los principios y pues estará orientado a la ponderación y la racionalidad. Y ahora vamos a hablar del tema como tal, del Estado de Derecho al Estado constitucional. Bueno, el Estado constitucional ayuda a responder algunas incógnitas, que son: ¿quién es la autoridad? ¿Cómo se hacen las normas? ¿Qué contenido deben tener? Y pues nuestro Estado de Derecho nos las va a responder. ¿Dónde encontramos las normas y para qué se expidan? En el Estado de Derecho, las leyes se organizan y fijan los límites a los derechos, que pues en toda acción está sujeta a una norma jurídica aprobada, y el Estado constitucional surge como respuesta a los excesos del Estado absolutista, dando en Europa por ahí en el siglo XV, para ser más exactos en el siglo XV, y al descuento de su población que fue pues ocasionado. Entonces, el Estado constitucional de derecho, pues obviamente no es cualquier Estado, hay que tener eso bien en cuenta, sino que este se va a identificar porque es el carácter vinculante de la Constitución política, o sea, es el más alto. La supremacía o superioridad jerárquica de la Constitución en el sistema de fuentes de derecho. Es la eficacia y la aplicación inmediata de la Constitución. Es la garantía jurisdiccional de la Constitución además. O sea, si tenía un poder muy importante, pues es la garantía de todo. Entonces, sí, es la más alta. Su denso contenido normativo, porque cuenta con muchas normas que, de acuerdo a nuestra situación, ahí mismo nos marca lo que va a aplicarse con nosotros, y su rigidez constitucional. Ahora les voy a hablar del segundo tema, que es la transformación de la soberanía. Bueno, antes de adentrarnos al tema como tal, pues hay que hablar de qué es o qué entendemos por soberanía, porque antes de hablar del tema vamos a decir, bueno, ¿y qué es la soberanía? Se refiere al ejercicio de la autoridad en cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, que somos todos nosotros, aunque la gente no realice un ejercicio directo a la misma. O sea, nosotros todos somos soberanos, pero aunque no lo apliquemos directamente, sino que la soberanía está, bueno, yo soy la soberanía y yo aplico ante todos ustedes mandan en mí. Bueno, sino que cae su dicho poder en nuestros representantes, en las personas que nosotros elegimos al momento de votar. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta. No habrá ninguna otra que sea más grande que la Constitución. La Constitución es la más alta. Bueno, para buscar otro concepto como un poquito más, lo busqué más comprendible, pero también hay personas, juristas, que hablaron al respecto de la soberanía. Uno de ellos fue Norberto Bobbio, que resume que el concepto jurídico político del término pues sirve como para indicar el poder de mando en la última instancia en una sociedad política, y pues por consiguiente para diferenciar a esta de otras asociaciones humanas, en cuya organización no existe tal poder supremo, exclusivo y no derivado. Así, la idea del poder supremo define a la soberanía y su presencia es inherente a la aparición del Estado. Con las revoluciones burguesas, el concepto pues pasó de la idea del poder supremo del Estado
al poder supremo de la voluntad general del pueblo o la nación. Muy bien. El principio de la soberanía del Estado y su doctrina tenía al menos hasta hoy como doctrina científica. Fue fundada en la mitad del siglo XVI por el francés Jean Bodin. Surge en el momento en el que pues, gran parte de los estados europeos, desde un punto de vista secular, formalmente todavía está asociada al Sacro Imperio Romano, y desde un punto de vista espiritual, pues ya están integradas en la iglesia, de manera que Kaiser sería el señor feudal y el papa la cabeza religiosa de la iglesia del principado. Es un tiempo en el que celebra sobre los estados, al menos pues la idea de la doble autoridad de un orden jurídico secular y pues otro espiritual. En la lucha del rey francés por su independencia frente a Kaiser y el Papa, la doctrina de que el Estado presenta su esencia, ¿cómo se puede decir?, de la más alta comunidad jurídica. Es el principal instrumento intelectual que el astuto jurista francés pone a disposición del rey en sus Six Libres de la République. El concepto de la soberanía, en su significado originario de esencia absoluta y superior, poseía un carácter completamente formal. El cambio de un significado que se realiza su relativización lo muestra ahora como un concepto material, o sea, da un cambio y en especial como un concepto jurídico. Este concepto, el que se dice material, de soberanía quiere expresar que, pues, en cierta medida, una plenitud de poder fáctica o jurídica se da a la, pues, primera perspectiva. Si nos ponemos a pensar, sin embargo, pues, es tomado de manera general por la mayoría de las autoridades y, pues, al subrayar el carácter jurídico del concepto, incluso pues también se puede sostener expresamente en las ocasiones de independencia, porque como lo había mencionado al principio, la soberanía se puede expresar como la independencia, de la soberanía de cualquier grado de poder hecho. Y como se los mencioné en los demás temas, también hay que hablar de sus características que pues son muy importantes. La primera característica es que es absoluta. Absoluta porque define a un poder originario que no depende ni está limitada por las demás leyes. Es perpetua porque su razón trasciende a las personas que ejercen el poder. Es indivisible, inalienable e imprescindible. A diferencia de lo privado, pues lo es. Lo es las dos que mencioné anteriormente. Y pues según nuestra constitución política, la soberanía va a residir en lo esencial, en lo importante, originariamente para todo el pueblo. Todo poder político dimana del pueblo, viene del pueblo y se instituye para el beneficio del pueblo. También nos dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. En los casos de competencia de estos y por los del Estado y la Ciudad de México, en la que toca pues sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de cada estado y de nuestra Ciudad de México. La soberanía nace con una concepción absolutista, como se mencionó anteriormente, en la medida de que el Estado justifica su existencia misma con un principio que no puede existir otro. Como lo dije, es la independencia, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento, la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir una norma arriba de otra. La idea de Constitución y las comunidades jurídicas supranacionales. Las ideas respecto a la Constitución han sido diversas en muchos aspectos, y esto no es de extrañarse, pues la conceptualización de esta cambia, como bien decía Carlos de Cabo Martín,
que la idea de una constitución cambia y se adapta al tiempo, a la historia y a la realidad que se esté viviendo. Y es este mismo cambio el que se relaciona con las comunidades jurídicas supranacionales. El orden jurídico supranacional es una creación de este siglo. La supranacionalidad constituye un neologismo. La aparición de neologismos en el derecho es comprendida por la ciencia jurídica como un proceso de transformación lento y espacioso, de manera que vaya evolucionando hasta su apreciación definitiva. Autores prefieren referirse a esto como la explicación o reconstrucción racional de un concepto que constituye el método por medio del cual un concepto inexacto y vago que puede pertenecer al lenguaje ordinario o a una etapa preliminar en el desarrollo del lenguaje científico es transformado en un concepto exacto, por lo menos más exacto que el primitivo. Por supranacionalidad se entiende una forma de organización internacional que engloba varios estados, que tiene fines y medios propios y que goza de cierta autonomía con relación a los estados miembros, especialmente en lo que se refiere a la persecución de sus fines, a la formación de sus órganos y al derecho de dictar normas jurídicas directamente obligatorias no solo para los estados miembros, sino también para los nacionales de estos. Un principio que consiste en la existencia de tratados en los cuales los miembros acuerdan aceptar y cumplir las decisiones que se adopten en el seno de esa institución. La supranacionalidad es entendida como un orden jurídico que se halla por encima del orden jurídico interno del Estado, pero no fuera de él, sino que es el Estado quien ha dado la razón de existir. Esto es, la existencia de estados que se obligan entre sí, sujetándose jurídicamente en un plexo normativo superior a través de un tratado internacional en el ejercicio pleno de su soberanía, de tal manera que las garantías constitucionales resultan reaseguradas y reforzadas por este orden jurídico superior. Para ello, los estados han debido transferir parte de sus competencias, funciones legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales, creando al efecto órganos supranacionales, delegándole dichas funciones y repartiéndolas entre el orden jurídico supranacional y el orden jurídico interno. En este orden internacional caracterizado por la interdependencia de los estados, aparece un sistema de normas jurídicas comunes a los órdenes jurídicos internos de los estados que denominamos derecho comunitario. Las obligaciones internacionales que emanan del derecho comunitario tienen su origen en el derecho internacional general y en los acuerdos internacionales. El sistema supranacional del derecho comunitario posee características específicas, siendo las más importantes el efecto directo y la primacía del orden jurídico comunitario, como así también la irreversibilidad del compromiso contraído, entendiéndose por lo primero la aplicación directa a los particulares del derecho comunitario supranacional y por lo segundo, la primacía del orden jurídico comunitario sobre el orden jurídico interno constituyente la superioridad jerárquica de las normas de ordenamiento jurídico comunitario supranacional por encima de los ordenamientos jurídicos internos, incluso las propias constituciones. Y por último, la imposibilidad de escapar al orden jurídico comunitario una vez que se ha entrado en él a través de la transferencia de competencias, produciéndose el efecto de irreversibilidad. Es posible abordar la supranacionalidad desde los siguientes puntos. 1. Con relación al órgano, a referir a organizaciones supranacionales creadas por tratados o protocolos en un proceso de integración. 2. Como un orden jurídico, al referirse al campo normativo sistematizado que se ubica sobre el orden jurídico nacional o en un plano paralelo al mismo, jerárquicamente prevalente en el orden jurídico internacional. Y 3. Como referencia normativa, a referirse a las normas que tienen características propias, el objetivo normativo trasciende en el ámbito nacional y se proyecta a un ámbito regional o continental con efecto prevalente y ampliación inmediata y directa. En cuanto a la distinción entre órganos supranacionales e intergubernamentales, también se aclara que los órganos gubernamentales, la representación tiene dependencia o lazos de dirección con el poder estatal central, que designa a los representantes. Falta por tanto la autonomía que caracteriza al órgano supranacional.
En ella, la representación es directa, orientada y dirigida netamente a los intereses del Estado. Los representantes responden a directivas de los órganos estatales, de los cuales dependen, y algunas de sus características son: poderes ilimitados. En los órganos intergubernamentales, la representación ejercida por los funcionarios es dependiente y limitada. Los poderes son ejercidos por representantes gubernamentales bajo la dirección de un poder central del Estado que lo nombra. Facultades limitadas. Los estados no pueden ser compelidos a acatar las decisiones que consideren contraídas al interés estatal particular y se reservan el poder de sustitución de los representantes nacionales. Facultades de veto. Las decisiones para ser obligados normalmente deben ser adoptadas por el Consejo o por unanimidad, consiguiendo esta una de las características de sistemas de cooperación internacional y de relaciones internacionales tradicionales de los estados. Los órganos supranacionales o supraestatales, a diferencia de los intergubernamentales, se destacan por una marcada autonomía de gobierno o poder de los estados parte. Se puede decir que tiene autonomía ejecutiva. Los órganos supranacionales tienen poderes amplios en el ámbito de las facultades delegadas. Como órganos especializados y técnicos, tienen atribuidas determinadas competencias por los estados miembros y actúan con total independencia de estos. Autonomía legislativa. En el cambio de su competencia, poseen un margen amplio de discrecionalidad normativa obligatoria dentro de la jurisdicción comunitaria, aplicable en forma directa, inmediata y prevalente. Autonomía decisoria. Las decisiones se asumen normalmente por mayoría, no depende del Consejo o la unanimidad, sino de un voto calificado o mayoritario, que impide trabar aquellas acciones necesarias. Autonomía financiera. Los órganos creados como supranacionales tienen autonomía financiera por medio del aporte realizado por los estados miembros de una cuota con la cual contribuyen a la generación de sus recursos propios, destinados a los proyectos y a las acciones específicas vinculadas al proceso de la integración. Esas características, en función del órgano, permiten en el ámbito institucional describir los nuevos procesos llamados a tener un importante papel en las relaciones internacionales y globalizadas en que se desarrolla la actividad estatal en nuestro tiempo. Los vínculos de derecho comunitario son emergentes de estados integrantes de comunidades. En tanto, los vínculos de derecho internacional público son los emergentes de estados asociados en organizaciones internacionales. Los estados integrados se incorporan a entidades supranacionales o supraestatales a través de lazos jurídicos, económicos y políticos más sólidos y ejecutorios que los clásicos tratados internacionales. La integración genera una comunidad jurídica, un derecho común propio de los estados miembros, y por ello este derecho tiene aplicabilidad inmediata, directa y automática en el ámbito interno de cada estado. La apertura constitucional al derecho internacional de los derechos humanos. Una de las preguntas más relevantes que se da en este contexto es cómo se produce el proceso de interacción entre ambos sistemas. Una de las visiones tradicionales respecto a la relación existente entre el derecho internacional y el derecho constitucional ha sido entender al sistema internacional como subsidiario del nacional. En ese sentido, se ha considerado comúnmente que el derecho internacional debe aplicarse solo cuando el sistema interno no ha dado respuesta ante determinadas violaciones de derechos fundamentales. El sistema internacional actuaría solo con los mecanismos internos de los estados que han fallado. Sin embargo, este principio de subsidiariedad se emplea tan solo en algunos ámbitos de la relación existente entre el derecho internacional y los ordenamientos internos. Considerando la incapacidad de la tesis de la subsidiariedad de dar una respuesta satisfactoria a la relación entre la protección nacional y la internacional de los derechos humanos, se ha planteado una relación existente entre los sistemas constitucional e internacional. Debe ser entendida como un carácter complementario. Esta perspectiva considera que las normas de ordenamiento interno y de la internacional
tienen un sentido y alcance que debe articularse en un sistema en donde ninguna anule a la otra, ni estén en pugna, sino que deben aplicarse de tal modo que se alcance una congruencia armonizante. Al concebir la relación entre derecho interno y derecho internacional como una forma de complementar contenidos y protección, el sistema internacional no solo cumple el rol de suplir los vacíos que deja la inactividad del ámbito interno de un Estado, sino que también se erige como una fuente directa a aplicar el resguardo de los derechos humanos. La internacionalización del derecho constitucional de los derechos humanos correspondería a aquel proceso que inicia progresivamente tras la Segunda Guerra Mundial y mediante el cual se crean catálogos de derechos humanos y organismos de protección internacional que buscan fortalecer y colaborar las jurisdicciones nacionales en su labor de promoción y protección a través de diversas fórmulas y cláusulas constitucionales de estos derechos fundamentales. La constitucionalización de los derechos internacionales de derechos humanos, por su parte, se relaciona con la progresividad y aplicabilidad del derecho internacional de derechos humanos en el ámbito interno a través de diversas fórmulas y cláusulas constitucionales. El resultado de ambos procesos trae consigo los derechos humanos tengan una doble normatividad, nacional e internacional, y ello hace que los mismos derechos tengan una doble fuente judicial en los tribunales encargados de interpretarlos. De esta forma, a través de la interpretación de los derechos de doble fuente normativa, se establecen interpretaciones judiciales de estos en el ámbito internacional y en el ámbito interno. En ese sentido, el camino de interacción entre el derecho internacional de derechos humanos y el derecho interno, que hasta ahora había sido normativo, ha pasado a ser jurisprudencial. Eso se manifiesta en que los tribunales nacionales han incorporado en sus razonamientos jurídicos los estándares desarrollados a nivel internacional como parámetro para evaluar la adecuación de los actos internos a sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y por otra parte, que las Cortes Internacionales han pasado a incluir los desarrollos jurisprudenciales de los tribunales nacionales u otros tribunales internacionales en sus resoluciones, para dar contenido e interpretar los tratados internacionales sobre derechos humanos. Tenemos entonces que son tres los principales argumentos por los cuales se sostiene que en la actualidad se debe tender hacia un modelo de articulación basado en la armonización e interpretación. 1. Permite evitar la responsabilidad internacional por interpretaciones contrarias al derecho internacional de derechos humanos. 2. Favorece el desarrollo de interpretaciones evolutivas mediante la interacción entre el derecho internacional de derechos humanos y el derecho interno. Y 3. No otorga respuestas definitivas frente a problemas complejos, ofreciendo siempre respuestas abiertas que tienen como piso mínimo el catálogo internacional de protección de derechos humanos. Ya basándonos en el caso mexicano, antes de la reforma constitucional del año 2011, el debate había estado centrado en la interpretación del artículo 133 constitucional, discutiéndose en torno a la jerarquía supralegal o constitucional de los tratados sobre derechos humanos. En este ámbito, los criterios interpretativos se dirigieron a establecer la jerarquía supralegal e infraconstitucional de los tratados. Uno de los múltiples problemas de esta solución jurisprudencial fue la condena de México en numerosos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos ha sido destacada por su importancia, caracterizándola como la propulsora de un nuevo paradigma en el constitucionalismo mexicano. La reforma fue amplia y no solo se refirió a la coordinación entre derecho internacional de derechos humanos y derecho interno, sino que también abordó cambios sustantivos o materiales respecto a los derechos y cambios operativos o al sector de garantías. Sin embargo, el artículo 1 constitucional, que estudiaremos a continuación y que se refiere, entre otros aspectos, a la relación entre derecho internacional de derechos humanos y derecho interno, es el pilar de esta reforma. En esta materia, el artículo primero incorpora dos aspectos muy relevantes:
El primero, una definición amplia del catálogo de derechos reconocidos por la Constitución, señalando que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de que México sea parte, así como las garantías para su protección. Y segundo, una cláusula de interpretación con referencia explícita al principio pro persona, que nos dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Respecto al primer aspecto, esto implica que los derechos tienen una fuente constitucional e internacional, otorgándose de esta manera rango constitucional a los derechos consagrados en tratados internacionales. Una de las novedades que introduce el modelo mexicano de esta interpretación conforme es la inclusión explícita del principio pro persona. Este principio cumple dos objetivos. El primero es definir el estándar de integración normativa, construyendo el contenido constitucionalmente declarado, y el segundo, señalar la norma aplicable en caso de antinomías, con independencia de la jerarquía. Este es un principio que tiene su origen en el derecho internacional de derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la de interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos, e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o suspensión extraordinaria. El derecho constitucional común. Se podría sostener que la Corte Interamericana cumple una función constitucional. En consecuencia, el derecho emanado de la Corte Interamericana tiende a configurarse como un derecho constitucional común para los estados. El hecho de proponer la generación de un ius constitutionale comune o un derecho constitucional común plantea una serie de cuestionamientos más globales, que van más allá de un determinado tópico o grupo de derechos específicos. Cuando hablamos de un ius constitutionale comune, nos referimos a aquellos lineamientos propiamente constitucionales, tales como democracia, la separación de poderes, la participación política, los controles del poder y sobre todo aquel respeto y garantía de los derechos humanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el transcurso de los años ha ido desarrollando y en los últimos años acentuando, dentro de un marco infranqueable de orden público. El análisis del desarrollo o surgimiento de un derecho constitucional común en América Latina a partir del surgimiento del ius comune de los derechos indígenas constituye solo un ejercicio práctico destinado a ilustrar la potencialidad de la noción del ius constitutionale comune. Los derechos de los indígenas es un claro ejemplo sobre la aplicación del ius constitutionale comune en América Latina. Sin embargo, debe señalarse también que este mismo ejercicio se puede efectuar a partir de otros derechos específicos, tales como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la participación política, el derecho de acceso a la justicia, la noción de sociedad democrática y la obligación de garantizar el aparato del Estado con miras en satisfacer los derechos y libertades de los individuos, de los grupos y pueblos, entre otros. A través de todos estos derechos se puede fundamentar una teoría de un ius constitutionale comune, que tiende, mediante la interacción e influencia en los órdenes nacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a ser compartido por la generalidad de los estados latinoamericanos.
El neoconstitucionalismo y sus críticos. A partir de la segunda mitad del siglo XX se ha producido un cambio de paradigma y a diferencia de los primeros, se considera que esto ha cambiado los rasgos característicos del constitucionalismo al punto de configurar una nueva teoría que parte de la doctrina llamada neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo corresponde a una etapa del constitucionalismo, el cual se da lugar después de la Segunda Guerra Mundial. El neoconstitucionalismo no puede recibir un solo significado, ya que vino y transformó muchos aspectos, por lo cual lo podríamos definir como una forma de Estado, lo cual da lugar a un Estado constitucional de derecho, y una particular estructura de la organización jurídica caracterizada por la presencia de una constitución extensa, que contiene un elenco de principios ético-políticos de derechos fundamentales que normalmente provienen del iusnaturalismo, de la tradición ético-política liberal, pero también de ideales sociales demócratas. Es rígida ya que no es modificable por medio de la ley ordinaria y garantizada por la presencia de algunas instituciones judiciales o parajudiciales que tienen el poder de anular todos aquellos actos legislativos que no son constitucionales. También viene a ser una cultura jurídica, que se explica en un conjunto de prácticas o de actitudes interpretativas y argumentos adoptados por los juristas y por las cortes. Un claro ejemplo sería la interpretación adecuadora, o también la aplicación directa de la Constitución o el efecto de la irradiación, o ya sea la super o la hiperinterpretación de la Constitución, entre otras. También viene a ser una teoría del derecho, es decir, un conjunto de tesis que tienen carácter explicativo y reconstructivo de una específica experiencia jurídica históricamente determinada, en particular de la experiencia jurídica que se encarna en la forma del Estado y en la cultura jurídica. Un ejemplo sería la presencia de los principios en el ordenamiento jurídico, en su estructura y en su rol en la argumentación jurídica. También viene a ser una filosofía del derecho, o mejor, un conjunto de tesis filosófico-jurídicas sobre la naturaleza del derecho, sobre sus relaciones con otros fenómenos sociales y normativos, o también una definición del concepto de derecho, entre otras. Y por último, viene a ser una actitud ideológica y axiológica de aprobación y adhesión moral a un derecho que tenga ciertas características, en particular un ordenamiento jurídico que tenga las características indicadas y eventualmente en el cual se haya desarrollado una cultura jurídica. En otras palabras, la actitud de adhesión ideológica puede ser manifestada o solo respecto al modelo estructural del Estado constitucional de derecho o también respecto a las prácticas interpretativas y argumentativas que caracterizan a una cultura jurídica constitucionalizada. Entre algunos de sus críticos nos encontramos con Luis Prieto Sánchez, quien ha sostenido que el neoconstitucionalismo viene a resolver un dilema entre constituciones garantizadas sin contenido normativo y constituciones con contenido normativo más o menos denso, pero no garantizadas. El neoconstitucionalismo implicaría un modelo de constituciones normativas y garantizadas. Las constituciones surgidas con posterioridad a 1945 mantienen en lo esencial las características del constitucionalismo decimonómico, una parte orgánica con el diseño fundamental del órgano parlamentario, la formación del gobierno, la jefatura del Estado y sus relaciones recíprocas, las bases de la judicatura, los principios y competencias del Estado federal o regional, según correspondan los procedimientos de su reforma, agravados en comparación con aquellos necesarios para la elaboración de las leyes y un catálogo de derechos más o menos desarrollados. Entre otros de sus críticos nos encontramos con Ferrajoli. Él, por su parte, ha considerado que el neoconstitucionalismo nos explica que a partir de la difusión en Europa, tras la Segunda Guerra Mundial de las constituciones rígidas y del control de constitucionalidad de las leyes ordinarias,
se habría generado un cambio de modelo normativo que él denomina modelo neo-positivista del Estado constitucional de derecho, en contraposición al modelo anterior, que corresponde al Estado legislativo de derecho o un Estado legal, y que surgió con el nacimiento del Estado moderno como monopolio de la producción jurídica. Ferrajoli relaciona el surgimiento de las constituciones rígidas con la evolución del Estado legislativo de derecho al Estado constitucional de derecho, y señala que un segundo cambio, no menos radical, es el producido en este último medio siglo con la subordinación de la legalidad misma, garantizada por una específica jurisdicción de legitimidad a constituciones rígidas, jerárquicamente supraordenadas a las leyes como normas de reconocimiento de su validez. La subordinación de la ley a los principios constitucionales equivale a introducir una dimensión sustancial no solo en las condiciones de validez de las normas, sino también en la naturaleza de la democracia, para la que representa un límite, a la vez que la completa un límite, porque a los derechos constitucionales establecidos corresponden prohibiciones y obligaciones impuestas a los poderes de la mayoría, de que otra forma serían absolutos. Y por último, y no menos importante, tenemos a Segrevelsky, quien también analiza el cambio de paradigma en el derecho que a su criterio ha significado un auténtico cambio genético. Sobre el particular, Segrevelsky resalta dos rasgos que serían el fundamento del constitucionalismo de nuestros tiempos. Como primer punto, tenemos la transformación de la idea de la soberanía, y como segundo punto tenemos la fijación mediante normas constitucionales de principios de justicia, material destinados a informar todo el ordenamiento jurídico.